Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces, Luis, amenazamos con ir a Rusia. Vamos, Rusia, que ha estado evadiendo las sanciones. La semana pasada se le impusieron otro set de sanciones, cada vez más sanciones. Y Rusia, de alguna manera, se las arregla para evadirla y para que no le hagan efecto esas sanciones. Y nosotros estábamos hablando del paso por el Golfo de Adén, estamos hablando de la importancia de la flota marítima y del comercio marítimo. Y hablamos hace unos meses sobre la flota fantasma de Putin. Hay que decir que la economía rusa, según el Fondo Monetario Internacional, que no según ellos, no, según el Fondo Monetario Internacional, la economía rusa creció 3.6% en 2023. O sea, creció más que el promedio de las economías de la Unión Europea completa. Así es. Por ejemplo, en la economía alemana, Alemania está técnicamente en una recesión ahora mismo, mientras Rusia crece en un 3.6%. Y es el país más sancionado del mundo, Rusia. Y con todo y eso, está creciendo. En parte por el fenómeno que vamos a explicar ahora. Primero, ¿qué es lo que persiguen las sanciones? Bueno, provocar desabastecimiento de bienes y servicios que sean básicos a la población y generar un malestar contra el gobierno. Ese es por un lado, por el lado de la importación. Pero por el lado de la exportación, lo que persiguen es que el gobierno no tenga ingresos de divisas por concepto de la exportación de bienes y servicios. Ahora, ¿cuáles son los principales rubros de exportación rusa? Los hidrocarburos. Claro. Los hidrocarburos. Sí. Entonces, ¿qué se ha hecho? El gas y el petróleo. Exactamente, gas y petróleo. ¿Por qué? Porque Rusia es el mayor productor de gas natural del mundo, que tiene mayores reservas. ¿Cómo ha estado Rusia evadiendo las sanciones o utilizando terceros países? Bueno, porque hay que decir que el gas y el petróleo se transportan por la vía marítima. Sí. Porque si no hay transporte, no hay manera. Los gasoductos están bien determinados para suplir a Europa, pero el mayor comercio se realiza a través de la vía marítima. Sí. Entonces, como se le implantan sanciones, los barcos rusos no pueden llegar a ningún puerto de los países aliados en contra de Rusia. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que opera ese comercio de petróleo? Porque hay una flota fantasma. Sí, le llaman flota fantasma a una cantidad de barcos que los oligarcas griegos le vendieron a Rusia. Es decir, habíamos hablado cuando se cerró el Mar Rojo, sí, ¿verdad? Que el Evergreen cierra. Habíamos hablado de cómo es que estos grandes barcos están sustituyendo a los barcos de menor tonelaje, de menor cuantía, están siendo sustituidos, los grandes barcos están siendo sustituidos los pequeños están siendo sustituidos por grandes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay una cantidad de barcos que han ido perdiendo relevancia en el mundo y se están quedando sin transportar mercancía o de menor valor. Y entonces hay unos oligarcas griegos que tienen una flota que está inactiva y han estado vendiendo esa flota a Putin con bandera griega, y esa es la flota que ha estado transportando y trasvasando o pasando la carga a esa flota, y a eso se le llama la flota fantasma, la flota fantasma de Putin. Sí, es decir, que los barcos rusos no están llegando, pero están llegando los barcos griegos. Lo que pasa es que recuerda que las sanciones al petróleo ruso es
al petróleo que se transporta por barco. Sí. El petróleo que va por los gasoductos. No tiene sanción. Sí. Entonces, ese fluye libremente. No está afectado por el tema del tope de precios. El que está afectado es el del marítimo. El que va por la vía marítima, que es obviamente la mayor proporción. Pero ¿qué ha estado haciendo Rusia? Rusia ha estado operando, vendiéndole a terceros países con esos mecanismos que tú acabas de describir, donde se hace trasvase en un área del sur de Grecia que se llama el Golfo de Laconia. Ahí entran los tanqueros y de un tanquero se transfiere a otro en una operación que es a la vista de todos, donde se han encontrado las maneras de alterar los GPS de los barcos. Sí. Y los transponders, sí. Los transmisores que indican la posición de los barcos se ubican, hay maneras de ubicarlos a varios kilómetros de donde realmente está el barco haciendo la operación, y entonces se hace todo eso a la vista de todo el mundo. ¿Quién está comprando el petróleo ruso? Turquía, que es uno de los principales compradores, compra más del 20% del petróleo ruso. China, en África y países africanos. Sí. Cuando miramos, por ejemplo, las exportaciones a Europa de petróleo ruso han caído un 68%. Sin embargo, las exportaciones al mercado asiático han aumentado en un 72%. Todavía hay una diferencia en el monto del valor de esas exportaciones, pero esa diferencia está provocada por el tope en el precio que se le ha puesto. O sea, no es que se está mandando menos petróleo, al contrario, se está mandando más. Lo que pasa es que el valor es menor porque tiene un tope de $60 en el mercado. Entonces, eso puede haber significado una baja en los ingresos. Tampoco se sabe, porque hay una diferencia entre los valores de exportación y de importación que queda en una sombra que no hay forma de cuantificarla, porque todo eso se está dando en un mercado gris, sí, donde no hay trazabilidad. Así es. El caso es que la economía rusa sigue creciendo, no hay desabastecimiento. Por ejemplo, Turkmenistán rompió el récord de compra de Mercedes-Benz y de Porsche. Sí. Tú dices, ¿y cómo? Y Turkmenistán está comprando todo estos Mercedes-Benz y todo estos Porsche. Bueno, ¿dónde están llegando? A Rusia. Estaban llegando a Rusia y ahora están llegando a Turkmenistán. Exactamente, lo pasan por Turkmenistán y cruzar la frontera. Sí. Eso es todo. O sea, las exportaciones alemanas a Turkmenistán han aumentado en más de 120% en algunos renglones. Y a todos esos países que están haciendo frontera con Rusia, están las exportaciones desde la Unión Europea, el aumento ha sido brutal. Entonces, ¿están haciendo daño a las sanciones? Bueno, yo no sé si realmente... Las están arreglando para que no haya mucho impacto. Mira, los barcos rusos... Yo te puedo decir que las sanciones no tumban gobierno. Mira Cuba. Sí. Mira Cuba, mira Venezuela. Más bien lo fortalece a lo interno. Mira Venezuela. Le da la excusa de por qué. Rusia tenía 220 barcos antes de la guerra de Ucrania. Y después de la guerra de Ucrania, 2 años después, tiene 535 barcos que están haciendo comercio. Pero no solamente esos barcos sirven para resistir las sanciones, pero también se dice que muchos de esos barcos están sirviendo para espionaje. Esos barcos están posicionados con bandera extranjera al servicio de Putin, y ya han habido casos en donde esos barcos pasan por tuberías, por oleoductos y gaseoductos submarinos, y casualmente después de esos barcos pasar por ahí se han destruido. Hubo un corte de unos cables en el Mar Rojo que dejaron sin internet. Al 25% del tráfico mundial. Exactamente, y hubo que usar línea de redundancia. Entonces cada quien está jugando su juego. Hay una industria del miedo. Vi en estos días
unos comentaristas de CNN diciendo que si Trump ganaba significaba que tanques de guerra podían estar en Europa. Sí, están creando una narrativa en contra. Claro, y Macron, con la declaración de Macron, que no se descarta nada. Que van a enviar efectivos militares, que Sí, podrían pero enviar. La ONU también está en eso. Macron, Perdón, la OTAN. Eso es bluffing. O sea, eso no es más que bluffing. ¿Por qué? Porque el ejército francés no tiene ahora mismo la capacidad operativa para mandar tropas a Ucrania. Es más, Francia no puede mandar ni 25,000 tropas a Ucrania. Ahora mismo. El presidente de Hungría ha dicho que no lo descarta tampoco. Tienen menos de 1,000 piezas de artillería. Carros de combate, tienen menos de 300 carros de combate. No tienen ejército. Esa es la verdad. No lo necesitaban. No lo necesitaban. Entonces, ahora se necesita, ahora hay que construirlo. Eso toma años. Construir un ejército. España tampoco tiene ejército para eso. Y es uno de los 10 ejércitos con mayor capacidad operativa de Europa. Y no tienen ni personal ni equipo para meterse en una guerra como la de Ucrania, que necesita por lo menos 150,000 tropas en el terreno. Yo estoy hablando de una línea de defensa de más de 1,000 kilómetros de larga, que es la línea del Donbass. O sea, eso no hay forma, no hay manera de que todos esos ejércitos combinados puedan ir a respaldar a Ucrania. Entonces se está sembrando esa industria del miedo. Obviamente son regímenes que tienen amplio rechazo o impopularidad, como es Olaf Scholz en Alemania, que tiene unos niveles de popularidad bajísimos, y necesitan construir un enemigo externo para poder cohesionar un poco a la sociedad. Pero dando un giro y un salto, volando todo. El Océano Atlántico. Si nos vamos por ahí. Si nos vamos por Kamchatka, hay que volar a todo. Digo, por Siberia, perdón. Vamos a hablar de Haití unos minutos. En Haití, esta semana todos sabemos que se produjo primero el viaje de Ariel Henry a Kenia. A Kenia, que va a mandar 1,000 policías a Haití, o se comprometió a eso. Ofreció, pero quiere $236 millones para mandar a los 1,000 policías. Es un buen negocio. Que no están montados. No, claro, $250,000 cada policía. Wow. Sí, porque si son 1,000 policías y son 236 millones de dólares. Pero muy bueno. Oh. ¿Pero por qué no lo mandamos nosotros? No, porque tú sabes. ¿Cuánto vale un policía dominicano? Si un policía keniano vale un $250,000, tiene que valer más uno de aquí. Entonces, imagínate, carísimo. Pero bueno, $236 millones para mandar 1,000 policías. Hay que decir que la Suprema Corte de Kenia exigió que haya un acuerdo bilateral. El problema es que el acuerdo... Y a eso supuestamente viajó Henry. Sí, bueno, lo que pasa es que la Constitución haitiana dice otra cosa. Dice que el Congreso que tiene que ratificar los acuerdos bilaterales. Bueno. Y como no hay Congreso, hay problema. Entonces, y Ariel Henry, desde el 7 de febrero, ya... Y además que es ilegítimo. Bueno, toda la prensa haitiana, porque por eso, señores, hay que leer la prensa haitiana. Sí. No solamente Le Nouvelliste, que es un periódico internacional. Toda la prensa haitiana, Metronome, Le Gazette, todos esos medios haitianos, dicen el primer ministro de facto. Nadie se refiere a Ariel Henry como primer ministro en Haití. Y eso es una realidad que no se puede ignorar en una negociación. No lo reconocen. Sí. Entonces, nada de lo que él haga fuera de Haití tiene reconocimiento interno. Ese es el problema de esa cuestión. Todo el mundo quiere una intervención, pero no negociando con él. Sí. ¿Por qué ha fracasado la negociación del CARICOM? Porque la negociación del CARICOM está presionándolo para que renuncie. Dice la oposición, es que él no tiene que renunciar porque él no es nada. Sí. Él no es nada. Porque tiene que salir, ¿verdad? No, es que él no está. Pero mira qué casualidad que salió de Haití. Salió de Haití y el gobierno dominicano le dio permiso para venir aquí. Sí. ¿Entiendes? La ministra de Justicia. Para regresar aquí y desde aquí irse a Haití. Sí, porque él viajó a Kenia. Kenia viajó a New Jersey. Ajá. Y de New Jersey se supone que venía aquí porque los aeropuertos están tomados por
las bandas. Exacto. El ¿verdad? plan era llegar allá directamente como salió, pero está tomado el Recordemos aeropuerto. una noticia de esta semana en donde un avión Skype Cana Sí, fue tiroteado. fue tiroteado saliendo del aeropuerto. No hay tráfico aéreo en Haití. Bueno, Ariel Henry, en vez de ir a Haití, venía para acá. Y para penetrar por la frontera en un helicóptero Y después hice un visión helicóptero. nocturna, Hice de noche, para evitar claro. los No, ataques. hice por la parte norte. Hay sitios por donde entrar en Haití. Eso, porque el problema es en Puerto Príncipe. Sí. Ahora bien, el gobierno dominicano le dio permiso. Había un plan de vuelo y se aprobó y el avión despegó. La ministra de Justicia de Haití estaba aquí negociando eso. Y el gobierno dominicano, eso no soy yo, lo estoy diciendo. Vayan al Miami Herald, que está la historia completa ahí, en el Miami Herald. Le dieron el permiso. Y cuando el avión estaba en el aire, ya atravesando después de Bahamas, hubo un cambio de disposición. No puede aterrizar. Bueno, y lo mandan a Puerto Rico. El Herald señala que había funcionarios dominicanos Obviamente. en Estados Unidos negociando. Tenían 3 días negociando. Se habían pasado el fin de semana entero allá. Y la ministra de Justicia estaba aquí coordinando también. Y le habían dado el permiso y venía para acá. ¿Qué pasa? Que viene el director del IDAC. Porque, óyeme, ese avión no tenía plan de vuelo. Esa fue la primera declaración que da el gobierno dominicano. Es que el avión no tiene plan de vuelo. Hoy, ¿cómo despegó? ¿Y cómo despegó? Desde los Estados Unidos. Desde los Estados Unidos. ¿Cómo despegó? No, que era plan de vuelo definido. Pero ¿cómo despegó? O sea, entonces usted despega de un aeropuerto y sin un plan de vuelo definido, eso es a lo loco. Pues no es a lo loco. Lo habían autorizado. Después sale el vocero de la presidencia a decir prácticamente lo mismo. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué? Porque es que esto es como los mecánicos viejos. Prende, pon el aire, pon el cambio. Eso es inventando, tú sabes. A ver, conecta, a ver. Es inventando. Sí. Tú tienes todo un laboratismo en Estados Unidos con funcionarios del gobierno. Tienes gente aquí negociando. ¿Acuerdan una cosa? O sea, no, pero espérate, es que se va a armar un lío aquí si ese hombre viene. No, devuélvelo del avión, del aire. Y después invéntate que no tenía plan de vuelo. De acuerdo a Miami Herald. Sí. Sí, claro, pero ¿quién lo ha desmentido aquí? No. Nadie. Aquí nadie ha salido a decir que eso es mentira. Ahora, ¿cuál era el plan? Porque hay un plan para que Guy Philippe retorne a Estados Unidos. Bueno, Guy Philippe tiene un partido que se llama el Petit de Salín, que tiene una línea discursiva muy parecida a la del Departamento de Estado. Sí. Donde dice que, bueno, que es una comisión de transición donde haya representantes. Entonces dice, pero es que ese partido no estaba en los diálogos de noviembre. Entonces dice, bueno, pero que si nosotros tampoco hay nada. Barbecue tiene una confederación de bandas que ahora son un movimiento político que ya está ofreciendo reivindicaciones. Voy a soltar a todos los secuestrados sin cobrarlo en chele. Esa es una de las... Bueno, después de haber soltado en una cárcel a criminales y... Sí, bueno, se escaparon más de 4,000 prisioneros de las dos cárceles más grandes de Haití. Croix de Bouquet y la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe. Y hubo otro intento en Jacmel de un tercer recinto que no se sabe cuántos salieron. Porque déjame decirte una cosa. Esas 2 prisiones, las autoridades pudieron entrar 3 días después de que se produjo la fuga. O sea, 3 días después, ahí no había entrado nadie. Cuando la banda lo dejaron entrar. 3 días después. Entonces, ahora mismo no hay Estado. ¿Por qué? Porque los mecanismos de sustitución, primero es el presidente. ¿Cuándo hubo elecciones? En 2016. Son 5 años. En 2021 cesaba el presidente Moïse hasta que sucedió el magnicidio. ¿Qué pasa? Que ese magnicidio sucede 2 o 3 días después que él nombra a Ariel Henry como su primer ministro, que es el sucesor. El sucesor, constitucionalmente hablando, tiene que terminar el periodo. Pero eso se negoció y se dio una prórroga hasta este año, en los acuerdos de noviembre. ¿Qué pasa? Que al no haber un mecanismo de sucesión, había que, cuando a Moïse sucede el magnicidio,
venía una modificación constitucional. Ese mismo año hubo un referéndum, donde ya estaba incluso las preguntas, el texto estaba consensuado ya de lo que se iba a modificar. ¿Qué se iba a modificar? Una sola vuelta, una sola reelección, se iba a constituir un Congreso unicameral. O sea, era una reforma bastante amplia. Pero eso se fue, ya tú sabes a dónde, con ese tema. Organizar elecciones. Bueno, dice la Constitución haitiana que el Consejo Electoral se compone por 9 miembros, 3 del Poder Ejecutivo, 3 del Legislativo y 3 del Judicial. ¿Quiénes son esos 3? El presidente del Poder Judicial de Haití murió en la pandemia, le dio COVID. No hay, eso está acéfalo también. Entonces, ¿quiénes son los 3 miembros del Poder Ejecutivo? Hay 7 ministros que están fuera de Haití ahora mismo. Los ministerios están acéfalos. Caos. ¿Tú entiendes? No hay presidente, no hay primer ministro, no hay presidente del Poder Judicial. 7 ministros están fuera. Entonces, ese país, dice la prensa haitiana, el país sigue en piloto automático. Increíble. No hay Estado. No hay Estado. Colapsó. ¿Qué respuesta tiene el derecho internacional para eso? Ninguna. Ninguna, porque ¿qué país? Ariel Henry fue a Kenia y autorizó. Y los otros países, Bahamas, Benín, y todos los otros países que han dicho que van a mandar tropas. ¿Quién lo autorizó? Nadie. Nadie. No hay porque la ONU dice, intervengan, pero no soy yo. Sí. O sea, no hay aval internacional para... Sobre todo por la experiencia de la ONU en Haití. Obviamente. Fue nefasta. Entonces, ¿cuáles son las salidas? Presionar por un acuerdo interno. Dice que o llegan a una solución, dice Metronom, uno de los medios, en el CARICOM, que están presionando, que o llegan a una solución o le imponen una. Y yo pregunto, ¿y qué le van a imponer? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y quién va a ir a imponer una solución ahí? ¿Quién? O sea, le imponemos una solución. ¿Cuál? Ah, no, fulano es el primer ministro. Ah, sí, que venga a tomar posesión. Que lo estamos esperando aquí. Eso es lo que le van a decir. Si no se entienden con Guy Philippe y con Barbecue y con ese grupo, que son los que tienen el control ahora mismo, el control de facto, pero lo tienen, no va a haber ningún tipo de entendimiento. Esos son los bueyes con los que hay que arar, porque esos son los que están ahí. Lamentablemente. República Dominicana, bueno, no sé, yo sigo viendo que no tenemos ningún plan. Todavía hay video de jipeta en la frontera. Y yo sé que estamos pasados de tiempo, pero yo tengo que recordar algo aquí sobre ese tema, que es muy importante, porque aquí hay gente que cree que es los Estados Unidos que va a resolver eso. Yo les voy a decir a ustedes ahora cuáles son las prioridades de los Estados Unidos en Haití. Estados Unidos es un país que trabaja con planificación. El informe de riesgo de la seguridad de la comunidad de inteligencia norteamericana de marzo del año pasado, en su página 29, lo pueden buscar, ¿Qué dice la página 29? Dice que desde el año 2020 se ha incrementado el flujo de migrantes de Haití y de Venezuela a países de Latinoamérica y del Caribe, imponiéndoles costos económicos importantes y aumentando la xenofobia. Oye, lo que dice la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, dentro de los países receptores. ¿Quién es el país receptor de los inmigrantes haitianos? Sí, República Dominicana. No está diciendo xenófobo. La comunidad de inteligencia americana no está diciendo xenófobo. Dice aquí también que esa situación de xenofobia reduce la voluntad de recibir a esos migrantes. ¿Están oyendo? Eso es lo que maneja la comunidad de inteligencia norteamericana. Y dice también que aumentan los obstáculos para que los países cercanos puedan recibir más migrantes y vean la migración a Estados Unidos, cercano a Haití y Venezuela se refiere, y vean la migración a Estados Unidos como una meta atractiva. O sea, ellos están diciendo, aquí están viniendo muchos haitianos porque allá al lado no los reciben porque son xenófobos. Sí.
¿Entienden? ¿Se entiende? La mano que están buscando aquí, creyendo que va a resolver, es la mano que nos va a provocar una crisis aquí adentro. Sí. Eso lo dicen ellos ahí, Sí. Eso, en la página 29 de ese informe. Sí, porque su política va a ser, Claro, para va a ser protegerse. coherente con ese informe. Oh, pero el año pasado en Estados Unidos se produjeron 3.5 millones de nacimientos en Estados Unidos. ¿Tú sabes cuánta gente agarraron en la frontera? 2.3 millones. ¿Tú sabes cuánto entraron legalmente? 1.1 millones. O sea, nacieron 3.5 y 3.4 o entraron e intentaron entrar por la frontera de Estados Unidos. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Eso está impactando el tejido social de Estados Unidos, que es muy contrario a la percepción que mucha gente tiene en República Dominicana, donde hay 150,000 nacimientos aproximadamente y 30,000 son de haitianos y la gente está escandalizada. ¿Tú te imaginas que aquí venga la presión migratoria que nosotros tengamos sea igual al número de nacimientos? ¿Tú te imaginas eso en algún escenario? Bueno, pues eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Y por eso se están defendiendo. O sea, no se crean que Estados Unidos no va a ayudarnos a nosotros a resolver el problema que nosotros tenemos con Haití. Ellos están resolviendo su problema allá, que lo ven como una amenaza. Pero tenemos que irnos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con habilidad.